Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad. A todos los hermanos y hermanas que nos acompañan día a día y a todos los que participan de este estudio, que la bendición y la paz de Dios sea con cada uno de todos los hermanos. Dicho esto, vamos a continuar estudiando en esta oportunidad el mensaje de justificación por la fe. Estamos en el estudio número 155 de esta serie, El justo vivirá por la fe. Estamos estudiando este último mensaje de misericordia que Dios ha provisto para el mundo. Este es el mensaje de mayor interés. Este es el mensaje que debe absorber toda la atención del ser humano que realmente desea la salvación. Desea encontrar el verdadero camino y comenzar una vida cristiana verdadera conforme el plan de Dios. El plan de Dios es que el ser humano pueda reconocer su condición y pueda experimentar arrepentimiento gracias a la obra del Espíritu Santo que está trabajando todos los días desde afuera. El arrepentimiento es la obra del Espíritu Santo que trabaja en favor del pecador, para que el pecador pueda aceptar a Cristo, y cuando acepte el pecador a Cristo, ahora el Espíritu Santo va a ingresar a la vida interior, a la mente, al corazón, para engendrar una nueva vida, para poder crear un nuevo ser, un ser espiritual, con la ley de Dios en su corazón. Y ahora sí, el creyente empieza una nueva vida. Esa vida está representada con el santuario. El hombre ahora vuelve a ser un santuario viviente, en el cual ahora tiene que vivir una vida santa. Dios dice, sed santos, yo soy santo. Así como el santuario era santo, ahora el creyente tiene que ser santo. Tiene que ser consagrado como el sacerdote para servir a Dios. Y por eso ahora estamos aprendiendo las lecciones de la vida cristiana. Hemos estudiado la mesa de los panes que está en el lugar santo. Hemos aprendido muchas lecciones de la mesa. Tiene muchas aplicaciones. Hemos visto cómo primero la mesa representa a Cristo. El oro representa la divinidad. La madera de acacia representa la humanidad de Cristo. Cristo, uniendo la humanidad con la divinidad, manifestó un verdadero carácter de amor. Porque el oro afinado fuego, en Apocalipsis 3, 14 al 18, es la fe y el amor. Y seguido hemos estudiado de que el creyente entonces ya tiene el ejemplo de Cristo. Necesitamos nacer de nuevo como Cristo del Espíritu Santo, para que nuestra humanidad pueda unirse con la divinidad. Y así podemos ser un templo viviente donde el Espíritu Santo pueda morar. Porque el Espíritu Santo no puede morar en un corazón pecaminoso, en un corazón carnal, egoísta. No puede morar. Todo el cristianismo, todo el mundo religioso que cree que Dios mora en el ser humano, todo porque cree en Cristo, todo porque reconoce que Dios existe, a eso se llama panteísmo. Por eso el apóstol Santiago dijo, los demonios también creen y tiemblan, pero los demonios no pueden entregar sus vidas a Dios, no pueden dejar que Cristo entre a su corazón y no pueden hacer la voluntad de Dios. Ahí está la diferencia. Entonces por eso Cristo no puede morar en un corazón carnal, pecador, pecaminoso, sino ¿qué acontece? Tiene que crear un nuevo corazón, una mente nueva, un hombre espiritual todo nuevo.
ahora sí, nace del Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a morar en esa persona. Eso representa, ahora sí, va a tener el carácter de Cristo, que representa la mesa de los panes. Y hemos estudiado también las 4 bases, o las 4 columnas, o las 4 patas que tiene una mesa. Las 4 patas son los que soportan el peso, soportan toda clase de embates de la vida humana. Así entonces el carácter debe soportar ese carácter de Cristo en el creyente, la justicia de Cristo. Esas 4 columnas representan de que el carácter verdadero de amor acepta a todas las personas, no hace diferencia de personas, así como Cristo acepta a todo ser humano que decide seguirle. El ejemplo hemos estudiado de Judas. Judas aceptó seguir a Cristo. Cristo no lo rechazó, le dio toda la oportunidad para que reconozca a Dios y pueda aceptar en su corazón para que sea expulsado todo egoísmo, toda avaricia, todo pecado de su corazón. Pero Judas no aceptó que Dios pueda hacer esa limpieza. Judas estaba interesado en servir a Dios con un corazón natural, con un corazón carnal. Por eso, deseado de todas las gentes, dice que Judas tenía el demonio de la avaricia, un corazón avaro. Por eso fracasó en seguir a Jesús. Así el creyente que nace en el reino de Dios, nace con el amor de Dios y así ha de aceptar a todos los seres humanos para poder impartirle el Evangelio sin hacer diferencias. Y una vez aceptados los creyentes, la segunda base representa, ahora ha de comprender a todos, comprensión. El amor, dice, todo lo soporta, todo lo tolera, todo lo espera. Así ha de comprender a todas las personas sus flaquezas, sus debilidades. Y luego la tercera base hemos estudiado de la mesa es el perdón. Así como Cristo nos perdonó, el ser humano tiene que perdonar a su prójimo, aun a sus enemigos. Y por último, la cuarta columna representa, ahora tiene que olvidar todo mal que los seres humanos nos hayan hecho. Olvidar todas las ofensas, olvidar todos los agravios, olvidar todo desprecio que han manifestado contra el verdadero creyente. Así se manifiesta el carácter de Cristo, así hemos de soportar todos los males en este tiempo del fin. Y seguido hemos estudiado también de que la mesa se utiliza para poder unir a la familia. Así el creyente tiene que unirse con Cristo. Y la mesa es donde se sirven los alimentos, pero tiene que tener un mantel blanco, sin mancha, sin arruga. Representa el carácter de Cristo, que debe ser reproducido en sus seguidores, en sus hijos, en el hombre espiritual. Y hemos estudiado también de que ahora la mesa en el santuario terrenal, en el lugar santo, contenía 12 panes. 2 filas de panes, 6 a un lado y 6 en el otro lado. Con este estudio vamos a finalizar acerca de la mesa. El pan de la vida en la mesa. Esos panes, ¿a quién representa? Y solamente los sacerdotes debían comer de ese pan. Ese pan representa la palabra de Dios. Ese pan representa a Cristo. Cristo dice, yo soy el pan vivo. Eso es lo que vamos a estudiar. Pero solamente los sacerdotes debían participar de ese pan. El sacerdote era
una persona totalmente consagrado a la vida del santuario. Así hoy en día, si nosotros queremos la salvación, queremos tener una vida nueva, una vida espiritual, queremos ser cristianos verdaderos, tenemos que aceptar a ser sacerdotes, un pueblo de sacerdotes, para participar de Cristo, para participar de la palabra de Dios. De lo contrario, la palabra de Dios no tendrá valor para nosotros. Así que, por eso, Dios utiliza el pan como símbolo de su palabra, símbolo de Cristo y símbolo del Espíritu Santo. Durante milenios el pan ha sido el alimento básico de los seres humanos. Por eso la palabra pan tiene un fuerte valor simbólico, ante todo para las personas que han conocido privaciones. Otro vocablo que resuena profundamente en nosotros es el de la vida, no solo de nuestros cuerpos, sino la de nuestros espíritus. Deseamos una vida que tenga sentido, que sea próspera y útil. En el aspecto espiritual, Jesús reúne la fuerza de estas dos palabras. Él es el pan de vida. Cristo es el pan de vida. En el Evangelio de San Juan capítulo 6, los versos 35 al 51, encontramos Jesús en 3 ocasiones proclamó, diciendo, yo soy el pan de vida. Ese pan en el santuario representaba a Cristo. Pero el pueblo de Israel no comprendió esa lección. Así como hoy en día el mundo religioso también no entiende. Nosotros hasta aquí no hemos entendido. Porque si hubiéramos entendido, hubiéramos comido ese pan todos los días. Y los sábados, doble porción. Ese pan es Cristo. Cristo se hubiera convertido parte de nuestra vida. Y si Cristo llega a ser parte de nuestra vida, así como el pan que se come es digerido y aprovechado en el sistema digestivo, y ese pan se convierte en sangre, y esa sangre que corre por nuestras venas y arterias, prácticamente da vida a nuestro cuerpo. Así Cristo se hubiera llegado a ser parte de nuestra vida, y tendríamos el carácter de Cristo, el poder de Cristo, la mente de Cristo, y ya estaríamos dando el fuerte pregón. O ya hubiéramos dado el fuerte pregón y Cristo hubiera venido. Pero por el mismo hecho que no tenemos ese poder, esa fuerza que da el pan al trabajador, así también Cristo no nos ha dado ese poder. Por lo tanto, el mismo Espíritu de Dios no nos puede llevar al mundo a proclamar este Evangelio. El Espíritu Santo está esperando. No necesitamos hacer esperar más tiempo. Necesitamos comprender estas lecciones y apropiarnos del pan de vida. Pero para comer y apropiarnos, tenemos que primeramente ser sacerdotes. Y ser sacerdote significa haber renunciado a todas las cosas de este mundo, a la vida de este mundo, al trabajo de este mundo, a los afanes de este mundo. El sacerdote no tenía nada en este mundo. Vivía en el santuario, vivía en las ciudades que eran separados para los sacerdotes. Así Cristo tiene separado, dice, el lugar para estar para el verdadero pueblo de Dios. Revelando así que Cristo es el verdadero pan celestial, que descubre y muestra al hombre su poder sustentador sobre la vida y sobre la eternidad, porque Él es el autor y consumador de la fe.
deseado de todas las gentes, página 349, nos dice: ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os dio el verdadero pan del cielo. El pueblo judío decía: Moisés nos dio el pan. Pero Jesús les dijo: no es Moisés el que les dio. Moisés solamente era el intermediario. Así como Jesús, cuando hizo el milagro de los 5 panes para 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, y aún sobró 12 canastas, ¿qué hizo Jesús? Jesús dice que pasó ese pan a los discípulos, y los discípulos a la muchedumbre. Los discípulos solo sirvieron de vehículo. Así también Jesús les dice: Moisés no fue el que les dio el pan, sino mi Padre, Dios. El que había dado el maná estaba entre ellos. ¿Y quién era ese? Era Cristo. Y ahí Cristo estaba delante de ellos, en medio de ellos, el que había dado ese pan, ese maná en el desierto al pueblo de Israel. Era Cristo mismo quien había conducido a los hebreos a través del desierto y los había alimentado diariamente con el pan del cielo. Este alimento era figura del verdadero pan del cielo, el Espíritu que fluye de la infinita plenitud de Dios y da vida, es el verdadero maná. Jesús dijo: el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da su vida por el mundo. Jesús era el pan de vida que estaba sobre la mesa de los panes en el lugar santo. Así nosotros necesitamos tener a Jesús en nuestro corazón. Pero Jesús puede morar, dice, en el creyente verdadero por su representante, el Espíritu Santo. Pero como hemos dicho, Cristo no va a morar en un corazón pecaminoso, en un corazón egoísta, en un corazón que se ocupa en las cosas de este mundo. No va a morar. El ser humano carnal tiene que renunciar a todo eso y hacer una entrega y estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, estar dispuesto a seguir los planes de Dios, estar dispuesto a seguir al Cordero de Dios por donde quiera que va, y ser misionero, atalaya de Cristo, ministro del Evangelio, dice. Solo así Cristo puede morar en un corazón santo, en un corazón del hombre espiritual. Pensando todavía que Jesús se refería al alimento temporal, algunos de sus oyentes exclamaron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús habló entonces claramente: yo soy el pan de vida. Los judíos en aquel tiempo no comprendieron lo que Jesús les estaba enseñando. Ellos pensaron que Jesús estaba hablando del pan material, y por eso le dijeron a Jesús: Señor, danos siempre de ese pan. Hoy en día también no se entiende. Por eso el mundo religioso dice: Señor, te aceptamos por fe. Señor, entra a mi vida. Señor, entra a mi corazón. Pero no se trata solamente de boca decir al Señor, sino tiene que ser de todo corazón, renunciando al pecado en nuestro corazón. Porque si Cristo entra, va a separar, va a desalojar, va a haber un cambio, va a cambiar nuestro corazón egoísta. Nuestro corazón egoísta lo va a poner a un lado, lo va a sacar de allí y va a colocar un corazón nuevo de amor, donde esté escrita la ley de Dios. Una mente nueva, una mente de Dios, de Cristo. Nuestra mente carnal, terrenal, llena de los conocimientos humanos, lo va a desechar, lo va a colocar a un lado. Por eso Dios a Moisés lo llevó al desierto, para que toda esa mente humana, llena del conocimiento de Egipto, pueda ser retirado, sacado a un lado, y Moisés pueda recibir una mente nueva, con un nuevo conocimiento, que el Espíritu Santo lo va a grabar en el corazón y en la mente. Ahora sí, Moisés estaba preparado
para libertar al pueblo de Israel, para ser mensajero de Dios. Así también hoy en día nosotros, en el momento, en el día que nos rindamos a Dios, estemos dispuestos a morir a Dios, estemos dispuestos ya no vivir la vida religiosa en la vida carnal, ya no actuar en la vida espiritual con corazón y fuerza humana. Ahora sí, entonces, vamos a recibir el Espíritu Santo y tendremos poder para que seamos utilizados como instrumentos en las manos de Dios para dar el fuerte pregón. Discurso Maestro de Jesucristo, página 21. No hay agente humano que pueda proporcionar lo que satisfaga el hambre y la sed del alma. Pero dice Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Porque dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El mundo busca satisfacer su hambre y busca satisfacer la sed del alma. Son dos cosas. El mundo, los seres humanos, todos los días se matan trabajando para buscar el pan material, para el hambre físico, para el almuerzo, para la cena. Y también se sacrifican trabajando para complacer la sed del alma, o sea, el alma humana. ¿Qué necesita? ¿Qué busca? ¿Qué quiere? ¿Qué le gusta? ¿Por qué está de sed? Es que el ser humano quiere dinero, quiere oro, plata, quiere casa, quiere profesión, quiere trabajo, quiere vivir en la ciudad. Todas esas cosas son la sed del alma. Pero el ser humano dice: en vano busca, porque nunca va a estar feliz con esas cosas. Siempre va a vivir vacío. Ni siquiera se va a nutrir con las comidas que busca en este mundo. Las comidas de este mundo, como hemos visto, las ollas de Egipto en la mesa están con veneno. Hay muerte en la olla. Y el hombre natural, el hombre carnal que es religioso, que cumple la palabra de Dios, que va a la iglesia, que ora, que canta, que predica la teoría, la letra, a la final terminará enfermo, terminará ciego, terminará sin órganos, sin apéndice, sin vesículas, sin riñón, sin pulmones. A la final terminará en silla de ruedas y morirá en este mundo. ¿Por qué? Porque no aceptó al pan verdadero. Solamente Cristo en el creyente. Su Espíritu Santo es el que puede enseñarnos a utilizar los alimentos correctamente, a preparar los alimentos correctamente. Solo el Espíritu Santo nos puede dar habilidad. Así como Dios dio habilidad, talento, capacidad a dos familias para construir el santuario. Y el santuario somos nosotros. Nuestro cuerpo, nuestra mente está destruido. ¿Y cómo vamos a construir nuestro cuerpo? Reconstruir hasta que seamos un hombre sano físicamente. ¿Cómo? Por medio de la alimentación. La reforma pro salud hemos estudiado en el estudio anterior. Necesitamos la reforma pro salud. Pero ¿quién nos va a enseñar? En el antiguo pacto enseñaban los profetas, los maestros, los hombres. Pero en el nuevo pacto no tiene valor la enseñanza de los hombres.
porque no cumple el propósito de Dios. El hombre falla, el hombre no enseña bien. En el nuevo pacto, el Evangelio ha dicho de que el profeta tiene que estar en el corazón. ¿Y quién es el profeta? Es Cristo. El maestro tiene que estar en el corazón. ¿Quién es el maestro? Es Cristo. El rey tiene que estar en el corazón. ¿Quién es el rey? Es Cristo. Cristo es el consejero. Cristo es el amigo. Cristo es el sumo sacerdote. Tiene que estar en nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos enseñe a encontrar alimentos sanos, sin venenos, sin los agrotóxicos de la agricultura. Entonces el Espíritu Santo, como a Cristo, nos llevará al desierto, al campo. El Espíritu Santo nos dará habilidad para cultivar la tierra. El Espíritu Santo nos dará sabiduría para preparar correctamente y combinar los alimentos. Ahora sí, entonces, tendremos un cuerpo sano. Y ahora nuestra alma ahora también estará feliz y contento, porque al tener a Cristo tiene todo. Jesús prometió todo. El que tiene a Cristo, dice, no le faltará nada. Si quiere oro, plata, dinero, el Señor lo dará, no para utilizarlo egoístamente, sino para servir al mundo. Si necesita casa, le dará casa. Si necesita cualquier otro material, el Señor proveerá. Entonces el verdadero cristiano nace para el reino de Dios como un hombre espiritual, contento, feliz, en paz. Ya satisfecho y contento, ahora estará en las manos de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. A eso se llama las buenas noticias. Eso es justificación por la fe. Eso es dejar entrar a Cristo a nuestro corazón. Y eso es aceptar a Cristo como nuestro pan, para que todos los días podamos alimentarnos de Cristo. Vamos a leer ahora en el libro, hemos leído en Discurso Maestro de Jesucristo, página 21. Ahora vamos a leer en la página 113, Discurso Maestro de Jesucristo. Tenemos el privilegio de pedir por medio de Jesús cualquier bendición espiritual que necesitamos. Cuando Cristo está en el corazón, el Espíritu Santo mora allí. Tenemos la ley del amor escrita en el corazón. Tenemos la gracia de Dios. Estamos unidos a Cristo, conectados y permanecemos en Cristo. Ahora sí tendremos el privilegio de pedir cualquier bendición espiritual. Pero el mundo cristiano, el mundo religioso entiende mal esto. Entienden que cualquier persona puede pedir y va a recibir. Pero cualquier persona no puede pedir, porque todas las bendiciones son condicionales. La condición es estar conectado a Cristo, tener comunión, conexión con Dios. Si no hay conexión, ¿cómo va a llegar la comunicación a Cristo? ¿Y cómo la respuesta nos va a llegar? Si no hay comunicación, ni comunión, ni unión. Así como si nosotros no estamos conectados al mundo por Internet, ¿cómo vamos a ver el Internet? O nosotros queremos salir por Internet al mundo. Si no tenemos conexión de Internet, ¿cómo vamos a salir al mundo? Imposible. Si nuestro celular no tiene conexión, no hay crédito para hablar, nunca vamos a hablar con nadie. Así es la vida cristiana. Todo el que está conectado a Cristo. Pero no podemos estar conectados, dice, a Cristo y al mundo también. Eso no funciona, eso no está contemplado en el plan de salvación. Tenemos que romper toda conexión con el mundo, aún con el pecado, con el yo en nuestro corazón y en nuestra mente. Ahora sí se establece una nueva conexión. Para los agricultores eso se llama injerto.
somos injertados, dice, en Cristo. Cristo es santo, la raíz es santa. Somos injertados y nosotros como ramas seremos santos también. Podemos decir al Señor exactamente lo que necesitamos, dice, con la sencillez de un niño. Podemos exponerle nuestros asuntos temporales, suplicarle pan y ropa, así como el pan de vida y el manto de la justicia de Cristo. Nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos todas estas cosas y nos invita a pedírselas. En el nombre de Jesús es como se recibe todo favor. Dios honrará ese nombre y suplirá nuestras necesidades con las riquezas de su liberalidad. Ese es el Evangelio que nos anuncia de que necesitamos ser hijos de Dios. Necesitamos ser adoptados en la familia de Dios. Porque por creación y por redención tenemos derecho a ser hijos de Dios. Pero para que realmente vivamos con ese derecho y nos apropiemos de ese derecho, tenemos que ser adoptados nuevamente. Pero para ser adoptados tenemos que renunciar a nuestra vida humana. Esa es la otra condición. Así como el hijo pródigo, para volver a la casa de su padre, ¿qué hizo? Dejó toda su vida. Dejó su trabajo que era cuidar cerdos, chanchos. Hoy en día también el ser humano en este mundo, el trabajo a que está ocupado, si es profesional o si tiene algún trabajo manual, cualquier empleo, cualquier negocio, todas las actividades son sucios. Todas las actividades están establecidos con principios mezclados entre la verdad y la mentira. Porque Satanás es el que ha creado todas las actividades de este mundo y todas las ciudades, todas las empresas, todos los negocios fue creado por Satanás. Pero el hijo pródigo, ese trabajo sucio que hizo, tuvo que dejar renunciar. Así el creyente, para volver a ser hijo de Dios, tiene que dejar todos los trabajos sucios. No hay ningún trabajo limpio en este mundo. No existe. A no ser el trabajo que Dios ha dispuesto para Adán y Eva. Cultivar, labrar la tierra solamente para sustentarse y para sustentar a los necesitados. No para hacer negocio. Sin utilizar los agrotóxicos. Ese es el único trabajo que tiene bendición. Los demás trabajos no son buenos. Por eso San Lucas capítulo 16, Jesús explicó eso con la parábola del mayordomo infiel. El mayordomo infiel es aquel que utiliza mal las riquezas de maldad. Pero también Dios dijo, si ustedes aceptan a Cristo a seguir, renuncian todo, dice, se niegan a sí mismos y viven una vida de abnegación, o sea, negándose las cosas que queremos, que nos gustan. Entonces dice, ustedes pueden ser fieles administradores, fieles mayordomos. Pero los fieles mayordomos utilizarán, dice, las riquezas de maldad para salvar almas, para predicar el Evangelio. De todas maneras, todas las riquezas que el hombre ha obtenido en este mundo son riquezas de maldad. No existe ese pensamiento o ese dicho que puede uno decir, yo me trabajo honradamente, yo me gano los centavos honestamente. No existe eso, porque somos pecadores. Nuestra mente, nuestro conocimiento, habilidad, nuestro corazón está contaminado de pecado. Nuestra vida está malogrado. Y una vida malogrado no puede funcionar bien.
y no puede trabajar bien. Es como una máquina malogrado, no puede funcionar bien. Así somos nosotros. Entonces todas las riquezas que hemos obtenido son riquezas de maldad, dice, riquezas de injusticia. San Lucas capítulo 16. Así que entonces, esas son las lecciones que necesitamos comprender. Dios promete en el plan de salvación del nuevo pacto suplir nuestras necesidades temporales. ¿Por qué? Porque el nuevo creyente nace como misionero, es siervo de Dios ahora, es instrumento en sus manos. Un instrumento no puede hacer lo que quiere. Entonces, como instrumentos de justicia, no podemos volver atrás al mundo para hacer lo que queremos, si somos verdaderamente cristianos. Pero si no hemos nacido a vida nueva, no hemos renunciado al yo, no estamos dispuestos a dejar todo lo que no es de Dios, entonces Dios no puede hacer nada con nosotros. Estamos resistiendo al Espíritu Santo, así como Faraón resistió, así como el pueblo judío, el pueblo de Dios resistió a Cristo y aún lo crucificaron, pero quedaron desamparados. Y cuando vino la crisis del año 70, cuando Roma rodeó Jerusalén, aquel pueblo quedó desamparado. Y millones de judíos religiosos, pueblo de Dios, murieron. Ninguno se salvó. Pero los cristianos que habían aceptado a Cristo como su Salvador y habían renunciado al mundo y al yo, ellos escaparon. Dios por milagro los salvó, huyeron a los montes y ningún cristiano pereció. La destrucción de Jerusalén, dice, es una pálida idea de lo que acontecerá en estos últimos días, si nosotros no comprendemos este evangelio de salvación. La justificación por la fe, en base al santuario, realmente también quedaremos como los judíos, desamparados en esta última crisis, en los males y en los días tristes que vendrá sobre este mundo. Este mundo terminará destruido, este mundo terminará enfermo, este mundo terminará en un caos, la violencia reinará, los poderosos manejarán a los que no tienen ese poder. Pero a la final también dice, la clase trabajadora se rebelará contra los grandes. No habrá forma de vida en las ciudades. Por eso el verdadero cristiano debe huir, debe escapar, dice, al campo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Esa es la buena noticia que necesitamos nosotros y luego necesitamos llevar al mundo. Ahora veamos qué lecciones más aprendemos. Discurso Maestro de Jesucristo, página 96. ¿Qué más aprendemos del pan vivo, de esos panes que estaban en el santuario? Necesitamos tener la mesa y los panes en nuestro corazón, en nuestra mente. La oración por el pan cotidiano incluye no solamente el alimento para sostener el cuerpo, sino también el pan espiritual que nutrirá el alma para vida eterna. Jesús nos dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y cuál es esa comida? Dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Nuestro Salvador es el pan de vida. Cuando miramos su amor y lo recibimos en el alma, comemos el pan que desciende del cielo. Comer el pan es recibir a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Para permanecer, dice, para siempre. Cuando oramos cada día, Señor, danos el pan cotidiano,
estamos pidiendo el pan espiritual, no solamente el pan material. Pero el mundo religioso entiende mal. Solamente pide el pan material. Señor, danos el pan de cada día. No, necesitamos pedir el pan espiritual. ¿Y quién es el pan espiritual? A Cristo. A Cristo tenemos que recibir todos los días. Y el que recibe a Cristo ya tiene los 12 panes. Si Jesús multiplicó de 5 panes para 5,000 personas, sin contar mujeres, niños, y sobró 12 canastas para repartir a más, los 12 panes que tenemos, si recibimos a Cristo, ahora podremos impartir al mundo, a miles y miles de personas podremos hacer llegar este mensaje. Pero ¿por qué no estamos en ese negocio de Cristo, en ese trabajo de Cristo? Es que lamentablemente, tristemente, no estamos queriendo aceptar el pan vivo a Cristo en nuestras vidas, por temor de que vamos a dejar todo lo que tenemos. Aún muchos tendremos que dejar, el esposo tendrá que dejar a la esposa, o la esposa tendrá que dejar al esposo. El papá o la mamá tendrá que dejar a sus hijos, o los hijos a veces tendrá que dejar a sus padres, porque no quieren aceptar todos, no quieren seguir a Cristo, no quieren entrar en la escuela de Cristo para ser instruidos por el gran médico de los médicos en la obra médico-misionera en los puestos de avanzada. No quieren dejar su casa, su ciudad, su trabajo. Entonces el esposo tendrá que quedarse, o la esposa tendrá que quedarse como la esposa de Lot, convertida en una piedra de sal que no tiene validez ya. Jesús dijo, si la sal se desvaneciere, de nada sirve. Por eso hemos estudiado todos los sacrificios del santuario, tenían sal. Y la sal también es Cristo. Necesitamos entonces comprender estas lecciones. Dice, no trabajen por la comida que perece. Hasta un niño podría entender, quién sabe esto. Decirle a un niño, ya no trabajes para comprar pan, para comprar desayuno, almuerzo, cena, ropa, no trabajes, niño. El niño puede comprender. Pero aquí Jesús está diciendo esto para los que quieren nacer de nuevo, ser sus hijos, hombres espirituales. Ya no trabajes por la comida que perece, le está diciendo. Sino dice, trabaja por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es el trabajo que a vida eterna permanece? Es llevar el pan del cielo a Cristo crucificado, llevar este mensaje a los que están muriendo del hambre espiritual, a los que están enfermos físicamente, enfermos mentales, enfermos de pecado, están en problemas en la familia, están en problemas por el dinero, por el trabajo, están en problemas por sus propiedades. Ellos necesitan el pan de vida. Cristo puede solucionar. Cristo dice, todos estos tus problemas, tus congojas, todos tus asuntos de esta vida, dice, tráelo, entrégame a mí. San Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo me voy a hacer cargo de solucionar todo eso, dice. En otras palabras está diciendo, yo me hago cargo de tu casa, yo lo voy a vender, para que esa riqueza de maldad sea utilizado para salvar almas. No te preocupes, yo te voy a hacer dejar el trabajo. Aún te van a liquidar, vas a salir cargado de plata. Y aún eso también será riqueza de maldad, pero lo vamos a utilizar, lo vamos a santificar para salvar almas. Cristo quiere solucionar. Si tu familia no te deja, yo voy a infundir temor, terror, o yo no sé qué pondrá en la mente, en el corazón de esos familiares que no le dejan que siga a Cristo a alguien en la familia. Para Dios no hay nada imposible. Por eso dice, no se ocupen de las cosas de esta vida ustedes.
Déjenmelo a mí, dice Cristo. Yo soy tu amigo, yo soy tu maestro, tu salvador. Mas tú ahora trabaja, dice, en mi negocio. Tú vas a llevar, dice, mi carga. ¿Cuál era la carga de Cristo? Predicar el Evangelio, enseñar cosas prácticas de la vida espiritual y atender a los enfermos y sanar a los enfermos. Si el creyente tiene el espíritu del médico de los médicos, ¿por qué no puede asistir a un enfermo? ¿Para qué decir, Señor, sánalo? Él es el que tiene que asistirlo. Si yo soy cristiano, tengo el espíritu de Cristo, yo tengo el deber de asistirlo porque ese espíritu me impulsa. Ese espíritu de amor es el que me lleva a hacer esa obra. Pero no debo llevarme la gloria. No debo decir yo lo he hecho, porque yo soy el hombre viejo, carnal, soy instrumento nomás, soy un medio. El poder no es mío, la gracia no es mío, el Espíritu Santo no es mío, la palabra de Dios no es mío. Yo soy un medio que Dios utiliza para poder solucionar las enfermedades de los seres humanos. Entonces, cuando alguien está enfermo, no solo es orar, sino uno tiene que ponerse en las manos de Dios. Por eso el apóstol Santiago, en Santiago 4:7, que dijo, en Santiago capítulo 5, dice, la oración del justo puede mucho para sanar a los enfermos. ¿Quién tiene que orar? No dice la oración de los pecadores, sino la oración del justo. ¿Y cómo puedo ser justo yo? Solamente renunciando, desechando mi vida humana, mi vida carnal, esa vida egoísta que se ocupa en las cosas de esta vida y acumular todo para sí. Tengo que renunciar a esa vida. Si no, el nuevo hombre espiritual que Dios me puede dar. Ese es el justo que tiene que orar. Él tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, va a inspirar, va a poner las palabras en la boca para orar. Porque humanamente, carnalmente yo no puedo. Porque el ser humano carnal pide cosas egoístas, todo para sí. Ese es el Evangelio que estamos estudiando. Ahora sigamos aprendiendo. Discurso Maestro de Jesucristo 122. Recibimos a Cristo por su palabra y se nos da el Espíritu Santo para abrir la palabra de Dios a nuestro entendimiento y hacer penetrar sus verdades en nuestro corazón. Hemos de orar día tras día para que mientras leemos su palabra, Dios nos envíe su Espíritu con el fin de revelarnos la verdad que fortalecerá nuestras almas para las necesidades del día. El pan también significa la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios todos los días. Pero no nosotros solos, necesitamos al maestro. Así como un niño tiene que ser educado por un maestro, necesitamos al maestro. ¿Quién es el maestro? Es Cristo. Su representante es su Espíritu Santo. El Espíritu dice, abrirá nuestro entendimiento. No nos va a enseñar a nuestra mente, a nuestro entendimiento carnal humano, no. Porque nuestro entendimiento carnal humano está lleno de las teorías, lleno de los conocimientos. No, lo que el Espíritu Santo va a hacer es abrir el entendimiento espiritual, para que el Espíritu más mismo pueda grabarlo, como con letras de oro, en la mente, en el corazón del verdadero creyente, para que día tras día, dice ahora, pueda revelar el amor de Dios al mundo. Entonces, ¿quién enseña la palabra de Dios? Al verdadero creyente, al Hijo de Dios, el Espíritu Santo Dios, no los hombres. Los hombres son llamados a llevar este Evangelio antes de que el ser humano llegue a la conversión. El hombre tiene el deber de enseñar la ley, mostrarle la ley, hablarle de Cristo, para que el pecador
pueda reconocer su condición pecaminosa y pueda tomar decisiones de renunciar al pecado y entregar su vida a Cristo. Ahí terminó el trabajo del ser humano. Así como Juan Bautista que decía: he aquí el Cordero de Dios, arrepentíos, bautícese. Ahí terminó su trabajo. Ahora de ahí en adelante, Cristo empieza el trabajo en la vida espiritual. Cristo es el Maestro, Cristo imparte gracia, poder, todo. Y Cristo es el que prepara al creyente para su venida. Cristo prepara para el fuerte pregón. Cristo prepara para enfrentar las leyes dominicales. Cristo lo prepara para la persecución. Cristo lo prepara para responder palabras de vida a las autoridades cuando sean llevados ante ellas, acusados por predicar este evangelio. Toda la preparación lo hace Cristo, no es el hombre. Pero hoy en día los predicadores, los que todavía no han entendido y quizás no hemos entendido, ¿qué decimos? Hermanos, hay que prepararse, preparémonos. Nosotros somos carnales, los seres humanos carnales no pueden prepararse. Y si se preparan, se prepararán mal, porque estamos malogrados por el pecado. Necesitamos pedir que Cristo entre a nuestra vida, Cristo nos prepare. Porque la Biblia es claro, dice: cuando aceptamos a Cristo, Cristo será el arquitecto que construirá nuestro carácter. Nosotros pasamos a ser ayudantes, siervos, colaboradores, dice Pablo, coadjutores. Cristo será el capitán que nos dirija hacia el éxito. Cristo será el maestro que nos enseña. Cristo será el que tiene el poder de hacer el milagro en nuestra vida, de cambiar nuestra vida física, darnos salud física completa, sanar nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Cristo nos dará una mente nueva, poderosa, como de Daniel. Cristo nos dará una vida espiritual, santo, justo y bueno, dependiendo de Cristo, permaneciendo en Cristo. Eso es la obra de Dios. La salvación desde principio a fin, dice, es la obra de Dios. Apocalipsis claramente dice: Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin de nuestra vida. Él es el autor de nuestra salvación, el autor de la fe. Así como necesitamos, dice, alimentos para sostener nuestras fuerzas físicas, también necesitamos a Cristo, el pan del cielo, para mantener la vida espiritual y para obtener energía con que hacer las obras de Dios. Cristo es el pan que puede alimentarnos para hacer las obras de Dios. Entonces, si el ser humano creyente o verdadero cristiano hace las obras de Dios, no lo hace él, sino lo hace con la gracia de Dios, con el poder de Dios, con el Espíritu Santo, con la preparación de Dios. Entonces las obras ya no son nuestras, son obras de Dios, de Cristo. Y de la misma manera como el cuerpo recibe constantemente el alimento que sostiene la vida y el vigor, así el alma debe comunicarse sin cesar con Cristo, sometiéndose a Él y dependiendo enteramente de Él. Tenemos que someternos diario, cada hora, cada instante, depender de Él. Estar, dice, en comunicación sin cesar. Eso es lo que la Biblia dice: orad sin cesar. La oración es comunicación con Dios, comunicarse sin cesar, sin desprenderse. Nunca hacer nuestra voluntad, siempre la voluntad de Dios. Ahora sí viviremos una vida de victoria sobre el pecado y sobre el mundo. Una vida de obediencia, una vida con poder, una vida como la de Cristo. Y todos los que escuchen las palabras que hablemos, no las nuestras, sino las palabras que ponga el Espíritu Santo, tendrán poder. Y muchos dirán: nunca hemos
visto, nunca hemos escuchado hombre hablar como este. Y muchos aceptarán el Evangelio. ¿Qué nos dice Camino a Cristo, página 88? Llenad vuestro corazón con las palabras de Dios. Son el agua viva para que apaga vuestra sed. Son el pan vivo que descendió del cielo. Jesús declara: a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y al explicarle dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nuestros cuerpos viven de lo que comemos y bebemos, y de lo que sucede en la vida natural, sucede en la vida espiritual. Lo que meditamos en lo que da tono y vigor a nuestra naturaleza espiritual. Entonces la Biblia, cuando habla de pan, está hablando de pan espiritual. Por eso Jesús dijo en San Mateo capítulo 4:1, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero hoy en día, cuando Dios dice, hay que compartir pan al hambriento, hay que dar vestido al desnudo, hay que dar casa a los que no tienen. El ser humano carnal, con mente pecaminosa, entiende, bueno, pues dice, voy a regalar dinero, dice, voy a regalar pan, comida, voy a regalar ropa, dice, voy a dar mi casa. No se refiere a eso. Se refiere al pan espiritual. Nosotros no podemos dar porque no tenemos pan. Tenemos que ir a medianoche a Cristo: Señor, dame 3 panes, préstame. Y el Señor nos dará no solamente 3, nos dará todo lo que necesitamos para impartir y para nosotros. Necesitamos los 12 panes del santuario. Necesitamos el banquete que Cristo trae al alma para poder impartir al mundo. Para terminar nuestro estudio en esta noche, vamos a leer en Deseado de todas las gentes, página 350. Dice: la figura que Cristo empleó era familiar para los judíos. Moisés, por inspiración del Espíritu Santo, había dicho: el hombre no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Dios. Y el profeta Jeremías había escrito: halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. La palabra de Dios, que es Cristo, si aceptamos en el corazón, va a producir gozo, alegría y paz. Pregunto entonces, ¿nosotros vivimos en paz? ¿Vivimos gozosos, alegres, felices? Si así lo vivimos cada día, cada hora, cada instante, entonces estamos comiendo la palabra de Dios, que es Cristo. Los rabinos mismos solían decir que el comer pan, en su significado espiritual, era estudiar la ley y practicar las buenas obras. Se decía a menudo que cuando viniese el Mesías, todo Israel sería alimentado. La enseñanza de los profetas aclara la profunda lección espiritual del milagro de los panes. Ahí está lo que hemos hablado del milagro de los 5 panes. Tiene una profunda lección espiritual. Es recibir a Cristo, nuestra justicia, el mensaje de 1888, y ahora ese pan que es Cristo se va a multiplicar por milagro, para impartirlo a todo el mundo, a millones y millones de personas puede alcanzar. Así como Lutero impartió ese pan a todo ese mundo de ese entonces, hasta hizo temblar al Papa, a los sacerdotes. No tuvo miedo porque tenía el amor de Dios en el corazón. Eso es lo que dice 1 Juan 4:18. El que tiene el amor, dice, no tiene temor.
Cristo trató de presentar esta lección a sus oyentes en la sinagoga. Si ellos hubiesen comprendido las Escrituras, habrían entendido sus palabras cuando dijo: yo soy el pan de vida. Tan solo el día antes de la gran multitud hambrienta y cansada, había sido alimentada por el pan que Él había dado. Así como ese pan habían recibido fuerza física y refrigerio, podían recibir de Cristo fuerza espiritual para obtener la vida eterna. El que a mí viene, dijo Jesús, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero añadió: mas os he dicho que aunque no me habéis visto, no creeréis. Así que entonces, esa es la lección que necesitamos aprender. El que aceptó a Cristo nunca tendrá hambre de todas las cosas, ni tendrá sed de las cosas de este mundo. Vivirá feliz en medio de la angustia, en medio de las crisis, en medio de las enfermedades. Vivirá feliz, porque Cristo es su médico, Cristo es su maestro y su salvador. La garantía de la salvación, la garantía de la vida eterna, la garantía de vivir santo, justo, sin pecar está en Cristo. Que Dios bendiga su palabra. El día de mañana seguiremos estudiando y aprendiendo más lecciones de los 12 panes que estaban en el santuario. Y nosotros necesitamos tener esos 12 panes para dar el fuerte pregón al mundo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén.